que aplica las normas de maternidad de la FIFA, y también hablar un poco de las condiciones laborales mínimas que se incluyeron en el reglamento. La presentación la he denominado la FIFA y su protección a la mujer futbolista. Entonces, vamos a hablar de este paquete de reformas que se incluyeron a partir de enero de 2021 en el reglamento sobre el estatuto y la transferencia de jugadores, y luego, analizando el caso concreto, sobre todo desde un enfoque procesal, vamos a analizar el caso de Sarah Board, jugadora y capitana de la selección islandesa, quien reclamó al Olympique de Lyon el pago completo de su salario durante su embarazo. En cuanto a las condiciones laborales mínimas, surgieron a partir del desarrollo, del crecimiento y del desarrollo deportivo que ha tenido el fútbol femenino en los últimos años, el cual debe ir acompañado de un marco legal adecuado, en ese caso a cargo de la FIFA y posteriormente a cargo de las federaciones nacionales. Luego de reuniones con FIFPro, con UEFA, CONMEBOL y otras entidades, a partir de 2018, 19 y 20, en el 1 de enero de 2021 entraron a regir estas reformas que, reitero, o resalto más bien, fueron incluidas principalmente en el artículo 18 quater del reglamento sobre el estatuto y la transferencia de los jugadores. En términos generales, las principales modificaciones y los principales derechos consagrados son los siguientes. Se incluyó la baja por maternidad con un mínimo de 14 semanas, y de estas 14, 8 semanas deben darse después del nacimiento del bebé. Si la norma pública local es más favorable, pues obviamente se aplicará esta. Asimismo, se consagraron sanciones deportivas y económicas en contra de los clubes que desconozcan esa normatividad. Se modificó el artículo 6 del reglamento sobre los plazos de inscripción para permitir inscripción provisional o por fuera del plazo de jugadoras que han tenido embarazo o para reemplazar alguna jugadora que ha entrado a su baja por maternidad. Asimismo, en cuanto a los derechos ya laborales concretos, se consagró el pago completo del salario durante el embarazo de la jugadora, y durante la baja de maternidad, como mínimo, la jugadora debe recibir 2/3 del salario pactado. Asimismo, se consagró una obligación a cargo de los clubes de coordinar un plan de servicios no deportivos o un plan de empleo alternativo que analizaremos a fondo más adelante. Asimismo, se consagra una presunción que los que han litigado laboral saben que es muy importante. En caso de que se dé la terminación del contrato y la jugadora esté embarazada, se presume que ese despido fue sin justa causa. En cuanto a la decisión como tal, se dio en mayo de 2022, a partir de la demanda radicada en septiembre de 2021, reitero, para reclamar el pago total del salario de los meses abril a septiembre de 2021, antes de que la jugadora iniciara su baja por maternidad. En cuanto al trámite ante FIFA, hubo 2 rondas de escritos. En el segundo escrito, la demandada Olympique de Lyon alegó la falta de competencia de la FIFA por una supuesta cláusula a favor de una corte laboral francesa, y allegó soportes de pago que la demandante aceptó parcialmente. La Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA deja claro que la norma sustancial que se aplicó fue la edición de agosto de 2021 del reglamento sobre el estatuto y transferencia de jugadores, y propuso o estableció el siguiente problema jurídico: establecer si, por el tiempo que duró su ausencia, Sara tiene derecho a recibir su remuneración completa conforme a lo pactado en el contrato de trabajo. Como hechos relevantes, tenemos que las partes reconocieron que la demandante no prestó sus servicios deportivos durante el embarazo. Asimismo, quedó probado que la jugadora indagó sobre las razones por las cuales el salario no le llegaba completo, no se le pagaba completo, pero el club respondió en forma tardía o no respondió a estas solicitudes. Asimismo, el 6 de agosto de 2021, la jugadora se puso a disposición del club para prestar servicios alternativos,
pero el club nunca respondió esa carta del 6 de agosto de 2021. Las alegaciones de las partes se pueden delimitar en los siguientes argumentos. La parte demandante, Sara, indica que era el Olympique de Lyon quien tenía la obligación de elaborar un plan de empleo alternativo, siempre respetando la salud de la jugadora y del bebé. Por su parte, por otro lado, la demandada indica que el artículo 18 quater, apartado 4, literal B, se refiere a los derechos de la jugadora siempre y cuando la jugadora preste sus servicios al club. Entonces, para definir el caso, los argumentos de la Cámara de Resolución fueron el artículo 18 quater, apartado 4, literal B, que indica que es obligación del club formalizar un plan para el empleo alternativo del jugador. En este caso, de la jugadora Sara. Teniendo en cuenta este deber de diligencia del empleador, la demandada tenía la obligación, de manera transparente, de explicarle las consecuencias a la jugadora de no prestar sus servicios alternativos al club. Asimismo, de ese mismo deber de diligencia, se desprende que el club como empleador tiene la responsabilidad de ofrecer un empleo alternativo o funciones alternativas a la jugadora. Y se concluyó que el Olympique de Lyon no propició, no abordó ninguna posibilidad para que la jugadora prestara sus servicios alternativos, pese a que en la carta del 6 de agosto de 2021 la jugadora se puso a disposición del club. La decisión entonces ordena pagarle el salario completo desde abril a septiembre de 2021 y luego los 2/3 del salario durante su baja de maternidad. En el caso concreto fueron más de 82.000 euros, más 5% de interés anual conforme al Código Civil suizo, y le advierte a la demandada que si no cumple, que si no paga estos montos, tanto los 82.000 euros como los intereses, si no los paga totalmente, pues se puede hacer acreedor a una sanción como la prohibición de inscribir jugadores a nivel internacional y nacional, previa petición del demandante conforme al artículo 24 del reglamento, y pues en el proceso no hubo condena en costes porque una de las partes era una jugadora conforme al artículo 25 del reglamento. De este breve relato he podido extraer o sacar 9 conclusiones. Número 1. El conflicto de Sara demuestra que incluso las mejores jugadoras que trabajan en los mejores clubes del mundo necesitan protección legal y asesoría legal especializada. Número 2. Haciendo una búsqueda en las bases de datos públicas, no existen otros fallos similares, pero cuando las jugadoras tengan contratos más extensos, probablemente hayan más casos de jugadoras valientes que se atreven a demandar a su club. Sin embargo, se resalta que las normas de la FIFA sobre maternidad tienden a ser más progresistas y ya se está trabajando en nuevas modificaciones que amplíen estos derechos, los cuales son mínimos. 3. La decisión de la Cámara de Resolución explica con claridad el deber de diligencia, de cuidado y de información a cargo del club, quien es el empleador, al servicio de su jugadora, que es la trabajadora. 4. La Cámara en su fallo identifica con precisión los hechos relevantes para luego explicar con mucha precisión también las razones para aplicar la norma sustancial, que en este caso fue el artículo 18 quater, apartado 4, literal B, que era el que se adecuaba a los supuestos de hecho probados. Número 5. La demandada utilizó todas las herramientas procesales para controvertir, objetar las pretensiones, como el desconocimiento de la competencia de la FIFA, la objeción a la composición del panel por un supuesto conflicto de intereses, y con una interpretación de la norma, la cual es muy clara, que demuestra una defensa excesiva, lo cual es un llamado pues a los litigantes cuando son demandados a no ejercer esta defensa excesiva que muchas veces no es beneficiosa para ellos. 6. Si un club demandado pretende objetar la jurisdicción de la FIFA, lo debe hacer con base o con fundamento en una cláusula clara, inequívoca y exclusiva a favor de otro juez u otro órgano.
7. Las pruebas relevantes en el caso fueron los documentos que demostraron que la jugadora se puso a disposición del club, en este caso la carta del 6 de agosto de 2021. Respecto a la carga de la prueba, cuando un demandado alega pagos, estos documentos deben mostrar y distinguir entre los montos brutos y netos que se han pagado a la contraparte. Y 9. La Cámara de Resolución resaltó que los clubes implícitamente, más bien lo dijo implícitamente, los clubes deben responder las peticiones de las jugadoras en un plazo razonable y dar información sobre las consecuencias financieras cuando se modifican las condiciones laborales. El tema da para hablar bastante. Estas son las conclusiones preliminares que he logrado extraer, sobre todo desde el ámbito procesal. Y bueno, quedo atento por si hay preguntas o dudas. Espero que me vuelvan a invitar y de nuevo quedo muy agradecido y es un honor haber estado aquí al lado de las mejores abogadas deportivas de Iberoamérica. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Daniel. Por supuesto que estás invitado, esta es tu casa. Ya sabes que perteneces a esta gran familia. Gracias por el esfuerzo de sintetizar este primer caso tan interesante. Muchas gracias. Muy bien, presentar a la siguiente ponente, amiga, compañera de la primera promoción del máster, pues es para mí un honor, un placer, el cariño que ella sabe que le tengo, Diana Malo de Molina. Nos separan muchos kilómetros, pero alguna vez nos has acompañado también aquí a la jornada.